Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Vamos, si te parece, con la promo de esta semana, para empezar. Sí, porque por ser oyentes del Reverso tenéis un descuento exclusivo en la suscripción digital de Gigantes. Con el código ELREVERSO2026 podéis disfrutar de un año de suscripción por solo 11,95 euros. Menos de €1 al mes por 100 páginas con entrevistas, reportajes y toda la actualidad del baloncesto. Tenéis toda la información en la descripción si nos escucháis desde YouTube o Spotify. Pues como siempre decimos, la verdad es que merece la pena. Sí. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Bueno, a lo largo de la temporada se ha venido celebrando, a través de diferentes actos y eventos, el 40 aniversario de la revista Gigantes. Y nosotros pues teníamos pensado sumarnos en algún momento del año a algo así, y qué mejor momento que ahora. ¿Cómo? Pues de manera muy sencilla, dando voz o charlando con dos de sus principales figuras en estas nada menos que 4 décadas, con 2 de sus directores, porque a través de ellos, pues hombre, sí, se cuenta la historia de la revista, pero también se cuenta la historia de nuestro baloncesto y seguramente también del baloncesto mundial. Si alguna publicación se ha mantenido en pie para contarla, desde luego que ha sido la revista Gigantes. Y no sé, Andrés, así a título personal, yo es que creo que aún somos muchos los que vimos nacer la revista. Digo, verla nacer de verdad. Yo era un muchacho cuando veía, como tantos otros, ¿no?, mi generación, como el baloncesto en nuestro país, pues vivía un momento efervescente que solo iba a más. O sea, la Plata de Los Ángeles estaba muy cerca en el tiempo, había sido un año antes, y se venía ya el Mundial en España. Todo aquello, pues era una ola que se estaba levantando por todas partes, y aún le quedaba recorrido, aún le quedaba mucho a esa ola por romper, de verdad. Pero fue en noviembre, de qué lejos queda, de 1985, cuando supimos, yo lo hice, pues como todos nos enterábamos, bien en el colegio o bien en la calle, ¿no?, que salía al mercado una revista, una nueva revista de baloncesto que se llamaba Gigantes del Básquet. Y allí en Baracaldo creo que llegó al kiosco de Santa Teresa el primer miércoles del mes, de aquel mes de noviembre, y recuerdo que yo me hice con ella el viernes, lo recuerdo muy bien, por la tarde al salir del colegio. Digo el viernes porque era el día que mis padres me daban una paga para el fin de, y la empleé en hacerme muy, muy feliz con aquella primera publicación, aquel primer número, pues que luego iba a devorar, como hacíamos con cada número, pues no sé cuántas veces, casi hasta poder recitarlo de memoria. Entonces, ahora imaginad lo que tiene que ser para aquel chiquillo pensar que 40 años después íbamos a estar aquí, tú y yo, por ejemplo, celebrando esos 40 años de la revista en algo llamado podcast, que ni imaginábamos entonces. Andrés, tú eres más joven, pero como todo hijo de la canasta, Gigantes ha tenido que formar parte de tu vida. Sin duda. De hecho, yo no había nacido cuando nace la revista Gigantes todavía. Mi primer recuerdo, Gonzalo, es pasar por el kiosco y pararme. Si iba con mis padres, recuerdo que les ponía ojitos para ver si caía. Y cuando ya era un poquito más mayor, yo iba directamente a por ella, al kiosco, todo orgulloso. Además, en línea con lo que decías, tengo un recuerdo muy claro de que yo solía leerla muchas veces, Gonzalo, pero muchas veces, mucho tiempo, más del necesario, seguramente, como queriendo paladear todo, como ese niño con el juguete de Reyes que lo mira todo por todos lados, que lo palpa, como queriendo exprimir la experiencia. Eso es lo que yo hacía, es el recuerdo que tengo. Gigantes creo que para varias generaciones ha sido el punto de encuentro con tu pasión. Y en muchas épocas sin redes sociales, que las hubo, aunque ahora parezca increíble, en las que la forma de comunicar era otra, pienso que Gigantes ejercía a su forma como lugar común. Era una forma bonita de conectarte con el baloncesto y con todo el mundo relacionado con el baloncesto, Gonzalo. Bueno, pues en algún momento de esta temporada nosotros queríamos sumarnos pues a ese 40 aniversario. Y qué mejor forma de abrochar el año que conversar con 2 de sus directores, por lo menos el primero y el último. ¿Te parece que vayamos con ello? Venga, pues vamos. Don Paco Torres, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal vosotros?
Pues muy bien, encantados de tenerte, un lujo para nosotros y un honor contar con, bueno, pues con el capitán de la nave desde aquel día 1, en la revista Gigantes. Nosotros sí queríamos pues remontarnos un poco a aquellos orígenes, fíjate, otoño del 85. Ha llovido, Es otro mundo. Pero en relación a aquel primer número, a ver, nos consta que lo habéis estado gestando desde meses atrás. De hecho... No, un mes atrás. Un mes atrás. Sí, un mes justo. Eso es, no hubo número cero. A nivel de imprenta, pues hay que imaginar los medios precarios, vamos a decir, de entonces. Pero finalmente sale, que es el milagro aquel... La fecha, el martes 4 de noviembre del 85, 125 pesetas, a todo color. Yo, he contado antes cómo acudí el viernes con la paga del fin de semana a por ella, ¿no? ¿Cómo fue aquel primer número y aquel salir finalmente la revista en el momento exacto, además de, bueno, pues de aquella etapa y aquella oleada del baloncesto entonces? Pues muy emocionante y yo creo que muy difícil de explicar ahora digamos, con cierta precisión, porque claro, ahora abrimos un ordenador y damos una tecla y tenemos todas las fotos que queramos en el momento que queramos y tal, pero entonces claro, había que hablar de tipómetros, había que hablar de planillas, había que hablar de fotocomposición, había que hablar de fotomecánica. Las fotos se revelaban, eran diapositivas, había que ampliarlas al tamaño que tú querías. Sí. No existía, claro, ordenadores no existían, eran máquinas de escribir y claro, pues todo lo que era textos iba a lo que se llamaba una fotocomposición, ellos componían los textos. Normalmente se contaba con un tipómetro las líneas que entraban, pero siempre o sobraban o faltaban, entonces te lo devolvían en lo que se llamaba galeradas, tú cortabas o tú ampliabas. Pero claro, en el cierre eso ya no te podían mandar, tenías que ir tú allí y lo que sobraba cortarlo y lo que faltaba ampliarlo, pero todo, digamos, a pulso, es decir. Sí. Y bueno, pues además en ese primer número coincidió que todavía no había llegado una fotocopiadora, entonces porque allí se hacían las planillas, entonces que llegó tarde, por lo visto, Paco, lo de la fotocopiadora. Llegó el día siguiente, Sí, entonces aquí lo que se hacía una fotocopia, y el original se mandaba, por ejemplo, a fotocomposición y las fotos iban por otro lado, a fotomecánica. Sí. Pero entonces, al no existir esa fotocopiadora en ese momento, pues era dos diseñadores calcándose, uno haciendo en una planilla lo que era lo real, digamos, y el otro calcando o tratando de calcar exactamente lo mismo, pero todo manual. Es decir, que bueno, yo sé que me fui a dormir a las 4 de la mañana de un domingo a lunes. Y sé que a las 6 me llamaron diciendo que vente para acá, que aquí hay un guirigay, pero ya en fotocomposición, ¿eh? Y allí ya tuve que cortar y estuve pues hasta la madrugada del martes que salió la revista, allí cortando, añadiendo, poniendo, y bueno, pues fue un poco... Tú fíjate, Paco, muerte y destrucción, pero salió al final. Tú fíjate contar a la gente joven hoy en día esa auténtica obra de artesanía. Pero luego sale una cosa como muy bonita, y creo que en términos de diseño, Paco, había una intención que era esto de emular algo de las revistas de fútbol inglesas, ¿puede ser? Sí. A mí cuando porque yo en realidad llego a Gigantes porque yo estaba entonces en la agencia F y bueno, pues lo que son las cosas de la vida. Un compañero me cambió un día que tenía que ir no sé dónde y fui yo, y apareció por allí un señor que era Manolo Vega. El primer director, y preguntándole al redactor jefe de allí de Deportes de F, que se llamaba Mármol, se apellidaba Mármol, que si se podían mandar los teletipos de baloncesto. Entonces no se podían, tenía que ser todo el deporte completo. Claro. El deporte completo era el deporte completo. Sí. Y preguntó que si había alguien allí que hubiera hecho baloncesto. Y dijeron, pues mira, pues ese chico que hay ahí. El otro día vino Fernando Martín del campus de los Nets y fue al aeropuerto a recibirle. Entonces me dice, le dijo, ¿puedo hablar con él? Y vino y me habló con él. Yo tenía entonces un contrato por 6 meses. Y tomamos un café y me dijo eso, que llevaba unas revistas de
Motor. No, bueno, él era director de una revista de motor. Sí, sí. Y lo que me llevaba era una serie de revistas de equipos ingleses, de clubes ingleses de fútbol. Eso y le gustaba ese dinamismo, bueno, era una cosa como muy visual. no sé, eso es muy visual, con mucho ritmo, con mucho, o sea, daba una bonita sensación. Y esa fue la idea. Y bueno, pues eso era. Qué maravilla. Yo creo que era agosto así. Sí. Le di mi teléfono, me pidió el teléfono fijo, claro, evidentemente. Teníamos, claro. Y un buen día llamó y era un 3 de octubre. Y me dijo que si me podía ir por la redacción. Me fui por la redacción, que era un piso en Arzobispo Morcillo, 32, y allí estaban él, Fernando Laura, Sisto Miguel Serrano y Torralba, Olegario Torralba, que era el diseñador. Y un mes después, con Sisto y Fernando en Estados Unidos, salió la revista, pero un mes justo después, ni número 0, ni nada de nada. Sí. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Vaya odisea, otro mundo, lo que estás contando. Cualquiera que... Es otro mundo, claro, hombre, es otro mundo. Oye, dos cositas rápidas, así para entrar en calor. ¿Es cierto que el nombre de la revista se somete a una encuesta previa entre aficionados? Sí. No, se le encarga Gómez Centurión, que era el editor de Hobby Press. Tenía muchas revistas de micromanía, microhobby, eran todo cuestiones de juegos y todas eran mensuales. También hacía muchas colecciones, pero nunca se había lanzado con una revista, digamos, de actualidad y mucho menos semanal. Entonces sí, se le parece ser que bueno, yo estoy ya, cuando llego ya se sabe el nombre o ya hay un 100% de esto. De posibilidades de que sea Gigantes. Había una que era Encestando, como ahora hay una web, era Canasta, era 625, que entonces eran 625, no sé y Gigantes. Y entonces gana por mucha mayoría Gigantes, parece ser. Entonces yo lo que sí advierto es que había habido, ojo, porque hay una revista, ha habido una revista en Barcelona que se llamaba Gigantes. Y de hecho tuvo una duración de unos meses y lo que se preguntó es si ese nombre seguía, digamos, pagándose como derecho de marca, ¿no? Y entonces ya nos dijeron que no y por eso se eligió el nombre de Gigantes. Sí, había una italiana que se llamaba Giganti. Giganti, claro. Sí. Hubo en aquella época, Paco, una campaña publicitaria en periódicos que funcionó muy bien. Funcionó muy bien, sí. Eran las piernas de un jugador por un lado y a la página siguiente era digamos, el torso del jugador y era un poco, que creo que era algo así como esto es tan Gigantes que no nos cabe en una página o algo así. Y sí, fui muy, muy efectista y la verdad es que la revista pues fue a ver, cuando la vimos, aparte de la emoción de verla impresa y todas estas cosas, como siempre se ven 1500 fallos en el momento que la tienes. Y nos parecía, yo dije, madre mía, esto es horroroso. Y nos llama el editor y nos llama a su despacho, que entonces ellos ya no estaban en Arzobispo Morcillo, tenían Hobby Press, tenía una sede en Fuencarral, y entonces nos llama allí y estábamos todos acojonaditos de que nos va a pegar aquí una tal, y entramos y dice, estamos reponiendo en todos los kioscos que nos están solicitando que hagamos reedición. Entonces, qué respiro, bueno, es increíble, respiramos todos y la verdad es que sí, fue muy, muy emocionante. Porque sí, es que yo recuerdo perfectamente en el colegio, íbamos todos, además íbamos en cuadrilla al kiosco de Santa Teresa allí en Baracaldo y se agotó. Entonces, bueno, pues nos decía la señora, no os preocupéis que seguramente reponen, etcétera. Pero era el hambre voraz que teníamos entonces de aquello. Fíjate, has dicho, es que claro, hay cosas que se te graban. La empresa editorial Hobby Press, qué felices nos hizo Hobby Press de muchas formas. Pero Paco, fíjate, director desde el primer día, pero un director entonces tenía que hacer de todo. Por eso quiero que matices un poco. Porque claro, has hablado de la maquetación, de que no había ordenadores, de la fotocomposición, aquellos módulos que tenías que cuadrar y madre mía, cómo no entraran, ¿no? Bueno, y luego el color era con un Pantone, ¿eh? Sí. 75 decían, 40%
magenta, no sé qué tal. O sea, la magia que tenía aquello es que hasta que no tenía la revista papel en la mano, no veías de verdad el color. O sea, no veías el resultado, porque ahora, claro, con un ordenador tú, vamos, le cambias en instantes la tonalidad, lo que quieras. Pero es que entonces era 40 de tal. Mira, queda como pero todo esto con un pantonero, que llamábamos, eligiendo el diseñador, el pantone. Entonces, hasta que no se veía impreso, no sabías de verdad el color que tenía aquello que habías elegido. Entonces, digamos que la mística y todo esto era muy distinto y bueno, pues, pero muy emocionante también, muy emocionante. La primera portada, Paco, muy mítica. ¿Cómo fue el proceso de elaborar esa primera portada? Porque no sé si había dudas por un Madrid-Barça de la semana anterior, por Pat Ewing, que era un protagonista que estabais buscando, pero que era difícil. ¿Cómo fue aquello? No, a ver, la foto de Pat Ewing ya estaba, porque la verdad es que Sisto y Fernando se fueron allá a Estados Unidos y trajeron claro, yo creo que fue el éxito de Gigantes, digamos el petardazo de Gigantes, fue que la NBA era algo que se veía como muy lejano y de repente a los máximos exponentes del baloncesto NBA que habían disputado contra España la medalla de oro en los anteriores Juegos Olímpicos, pues Pat Ewing en el número 1, Michael Jordan en el 3, Julius Erving en el 2, o sea, incluso le hicieron una entrevista a David Stern y a todo su equipo en la Quinta Avenida, o sea, en las oficinas de la Quinta Avenida. Entonces, pues fue un poco y salieron en 2 semanas distintas salieron todas las plantillas de la NBA con puestos con sus alturas traducidas de pies a centímetros. O sea, realmente fue el verdadero digamos, petardazo, el verdadero boom. Y aquello, bueno, pues sí, la verdad es que había sido un Real Madrid-Barcelona, con la famosa portada de Fernando Martín y Greg Wilder, pero la verdad es que Sisto y Fernando pelearon mucho porque fuera la de Pat Ewing, que en realidad además le costó muchísimo sacar aquella foto. Un tío era el Pat Ewing con una cara un poco de pocos amigos, con el dedo pulgar hacia arriba. Que les daba largas siempre, sí. Y entonces la verdad es que bueno, prevaleció la opinión del entonces director, de Manolo, y salió la portada de Fernando y Wilder. Nunca hubiéramos sabido hasta dónde podía haber llegado si hubiera salido la de Pat Ewing, no sabemos. Paco, fíjate, ya vamos entrando poco a poco en contenido. Porque es verdad, para los que consumíamos entonces, consumíamos un poco todo, ¿no? Y el Nuevo Básquet tenía como una mayor profundidad. Gigantes renueva un poco los contenidos, era completa, pero era de un consumo más rápido. Y al mismo tiempo, la idea y el formato originales es que se fue manteniendo con el tiempo, porque era la cobertura de todo el baloncesto nacional, también del europeo, o por lo menos cuando los equipos españoles se medían, ¿no? Un Madrid, Zalgiris, un Barça, y luego se le medía solamente un equipo, entonces, era campeón de liga, se viajaba con esos equipos, se viajaba, bien desde Barcelona, Miguel Panadés y Surrayés, o bien desde Madrid, Sisto, o luego ya Caderot, o quien correspondiera, y claro, se viajaban con los mismos equipos en los mismos aviones, y la manera, la dinámica que tenía la revista era completamente distinta, y sí, tratábamos de abarcar todo. La NBA, no teníamos todavía un corresponsal allí, luego sí lo tuvimos, Marcelino Benito, pero nuestro corresponsal era el USA Today, o sea, sí. Era la guinda, además, un poco de la... El USA Today era nuestro punto de referencia. Entonces, pero sí que es cierto, Paco, que tener accesible la información de la NBA entonces sí que era un punto, yo creo que diferencial, porque además aquella época daba un poco para todo, ¿no? Estaban los Lakers, estaban los Celtics pujando, llega Jordan muy rápido, ¿no? De hecho, has contado antes brevemente, Jordan aparece en portada por primera vez en el número 3, todo aquello creo que ayuda mucho a Gigantes. Sí, no, aquello fue absolutamente determinante. Y yo siempre he tenido una magnífica relación con Franco Pinotti y creo que yo era un devorador y lo fui toda la vida de
de Nuevo Basket y antes incluso de Rebote, Sí. o sea, que yo era un regulador. Lo que pasa es que, claro, nosotros teníamos otra dinámica. En nuestras páginas, que eran semanales, ellos eran entonces mensuales, no podíamos hacer como ellos hacían a veces, diseccionamos la segunda división femenina, o sea, y se metían ahí a fondo y opinaban y tal. Y entonces tú allí tenías cosas de fondo, de análisis, de tal, pues tal. Y nosotros, pues sinceramente, o sea, era un poco cromo, era el cromo, era la inmediatez, te lo podías leer yendo al autobús a la universidad o viendo el metro de tu colegio. Era conectar, Paco, con la gente más joven de entonces y sí, de verdad que doy fe de aquello, porque a mí la Nuevo Basket me la pasaba mi primo Fernando, que era entrenador, bastante mayor que yo, era la generación anterior. Él había conocido la revista Rebote, que quiero recordar expira en el 78, ¿no? Pero era el complemento perfecto. Era el complemento perfecto, Gigantes, ¿no? Luego aumentáis pronto el paginado, creo recordar. Sí, se pasó. Y bueno, hubo un momento en que al año y medio, 2 años, ya llegamos, luego fue a 80, eran 48, el primer número. 48 páginas. Sí. Luego se pasan a 84 y luego ya, yo creo que en el segundo año, por ahí ya se llega a las 100, sí. Lo que tiene que chocar mucho a la gente más joven de hoy en día es que la demanda era tan altísima, o sea, el éxito, digamos, de una publicación, que había publicidad que no entraba. Entonces, tú le dices a un chico joven hoy en día lo que ocurrió, por ejemplo, con el número del All-Star del 88, el célebre concurso. Del concurso de mates de Wilkins y Jordan en Chicago. Claro, es que aquel número se os va a más de 150.000 ejemplares. Es que hay... Cuidado. Y se hace una segunda edición, sí, es cierto. Bueno, yo te digo lo que ocurría, por lo menos en mi colegio. Se compraba una revista, un número de aquel especial, para desguazarlo por completo y empapelar las carpetas. Hacíamos unos collages, que aquello sí que era arte también, ¿eh? Y luego queríamos mantener la revista, con lo cual comprábamos una segunda. Eso está muy bien. Se agradece a la distancia. Pero es para aunque recordar. Retroactivo, os lo agradezco. No, pero lo que te quiero decir, el éxito. Muchas veces dices a la gente joven, el baloncesto es que no os podéis imaginar lo que era entonces. Es que un más a más, es que esa información del All-Star se produce una semana después, es decir, que el All-Star se juega a la madrugada del domingo al lunes. Es evidente que no podemos llegar porque los fotógrafos que estaban allí, pues en ese momento era ya Juan Carlos Hidalgo y Miguel Ángel Caderot, era el redactor, tienen que venir a España, revelar las fotos, elegir las fotos y sacarle el número adelante. Claro, también se hacía con ya no con la inmediatez de que lo tengo que escribir según está pasando, sino ya un poco con el reposo, con una trastienda, pero de cara al aficionado está leyendo lo que ha pasado una semana antes. Lo que pasa es que nosotros, claro, hay unas fotos magníficas, vamos, yo recuerdo pero ya no de los mates, que siempre es lo más espectacular, pero es que hay una de Larry Bird tirando, que es un póster, tirando la del dedo arriba. Triples, no, que está en diagonal. Un balón, un balón está entrando y ya está volando el siguiente. Es decir, un balón no ha caído todavía no ha pasado lo que es la cesta y ya está volando el siguiente. O sea, eso es magnífico. O sea, eso es de valorar. No es que hay que valorarlo. Entonces, además, claro, es impresionante. Paco, esa fotografía es de vuestros profesionales de quitarse el sombrero. Porque esa fotografía está tomada a la espalda de Larry Bird y efectivamente ves que no ha completado la parábola y hay otro balón. Y la distancia que veíamos de aquel triple que parecía interminable, no sé si hay algún efecto tipo ojo de pez o algo así, pero esa fotografía, menos mal, gracias por recordármela, era extraordinaria. Claro. Sí, porque todos nos quedamos en el mate, en el cómo vuela Jordan, el no sé qué, tal, pero a nivel, digamos, de valor periodístico, esa fotografía es una auténtica pasada. Cuéntanos, Paco, cómo era la redacción. ¿Era una redacción pequeña? ¿Tenéis corresponsales? Sí. En realidad teníamos corresponsales en toda España.
que te daban los partidos de Primera B, entonces era la ACB, Primera B. Entonces te mandaban, o sea, no había estadísticas oficiales de la ACB, ¿eh? O sea, te tenían que mandar, nosotros teníamos una plantilla que el redactor te decía 5, 4, tal, que ya sabía que era, ha metido 5, ha tirado 4, papá, y de repente decía, oye, que hay una casilla aquí que no me cuadra, y otra vez, papá. Cuando no, Nacho Graña, nuestro profesor de Gijón, tenía un pub y nos lo mandaba desde el pub, que no se oía absolutamente nada, pero nada es nada. Entonces, todo era así, o sea, todo era a mano. Estaban contando, nosotros teníamos una planilla, el redactor que estaba en el partido tenía otra, y te iba contando, y te iba narrando. Oye, que es que mira, que aquí resulta que en no sé qué, otra vez la cuadrícula, a dártelo entero porque faltaba un cuadro por rellenar. Así era, pero así fue mucho tiempo, ¿eh? ¿No creéis tú que no? Y luego ya cuando encima metemos desde aquí anotaron, que cuando había fax se mandaba el desde aquí anotaron y tú lo cogías y tal, que era en el partido de Gigantes siempre. Pero cuando no había fax, el que nos lo mandaba era 45 grados a la izquierda, el circulito, o sea, el número 6, circulito que la mete, porque si la metía era un circulito y si la fallaba se quedaba el número. Pues eso se hacía así, o sea, os lo puedo asegurar que es que se hacía así. Y salíamos todos los martes del año en Madrid y los miércoles en provincias, o sea que sí. La revista nace, Paco, en noviembre del 85, en el 86 llega al Mundial. Imagino que el reto que supone un Mundial para Gigantes fue tremendo. Pues sí, porque hay un redactor y un fotógrafo en cada sede, hay una odisea que es el que se juega en Tenerife, porque en ese momento había una aduana, o sea, la gente ahora se cree pero entonces había una aduana para llegar los productos de Tenerife tal, y solo podían entrar los productos perecederos, pero lo que no era perecedero no podía llegar. Entonces el carrete de fotos no podía llegar. Entonces a una avioneta, creo que era finlandesa, que hacía escala en Madrid, le dio el redactor, que creo que era Surrayés, que estaba con Panadés en Tenerife, le dio los carretes y un fotógrafo de aquí de Madrid o un redactor fue a recoger esos carretes con un avión de estos bimotores de tal. ¿Te parece? Y así pudo salir los números cuando se jugaron en Tenerife el Mundial. Con el paso de los años, lo digo por un poco el asunto institucional, es muy difícil, vamos, no sé, integrar el asunto propiamente institucional de la revista, porque cambian mucho las relaciones con la ACB, con los clubes, durante años. ¿Cómo recuerdas aquella relación, por lo menos en la primera etapa, con todos ellos? Yo creo que lo primero que pensaron todos los estamentos es que, bueno, estos van a durar 3 telediarios. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros fuimos... pues éramos jóvenes y éramos críticos, pero no éramos excesivamente ácidos. Eso es. En algunos momentos sí, con algunos personajes sí, en algún momento pues con Antonio Díaz Miguel fuimos duros, fui duro personalmente, estuvimos mucho tiempo sin hablarnos, luego nos volvimos a reconciliar, en fin, pero era una cuestión, digo, yo creo un poco de piel, ¿no? De que nos conocíamos todos, pues yo a Eduardo Portela, que ha muerto hace poco, sí, señor, que para descanse, pues para mí siempre fue Eduardo, yo siempre le llamaba de tú, o sea, el baloncesto acerca mucho, o sea, no digamos que elimina muchas barreras en ese aspecto, y luego pues ya claro, nos fuimos ganando con nuestra permanencia, digamos, el respeto de todo el mundo. Luego ha habido épocas durísimas, no duras, durísimas. De no saber si esa semana salía o no. O sea, eso os lo puedo asegurar porque yo fui durante 2 años y medio el editor y había semanas en las que se estaba trabajando y no se sabía si de verdad se podía salir o no. Paco, o sea, así eran las cosas. Paco, perdona, pero ya has mencionado lo de Antonio. Para quienes vivimos aquella dura etapa final,
A ver, que no sirva como consuelo, pero fueron muchos, Paco, no fue una cosa tuya. No, y Antonio lo llevaba mal aquello. Fue muy duro, fue muy agónico, pero bueno, no fue una cosa de gigantes, ¿eh? Si lo sabes. No, pero bueno, sí, no, lo sé. Lo que pasa es que él se llevaba la relación tan dentro que, claro, que lo llevaba mal. Claro, es que con Antonio era con él o contra él. Eso es. No había un término medio. Entonces, yo siempre he dicho que sin Antonio el boom del baloncesto español no habría sido posible. Eso es. Y Antonio luego no dejó que aquel boom pudiera proseguir de una manera, digamos, natural. Y no sé si me entendéis, es decir, él a lo mejor en un momento determinado no lleva a Nacho Solozábal, sí. o en fin, es una serie de decisiones que son difícilmente entendibles. Pero yo el mismo día, yo pedí la destitución de Antonio nada más acabar los Juegos Olímpicos, además era una portada muy dura. Sí. Pero yo, lo mismo que hice eso, 2 semanas después, le doy un buen golpe, un golpe no, le pongo verde a la federación, porque cuando le echan, o sea, cuando cesan en su trabajo, le dicen prácticamente que es que era un cargo de confianza, que es que allí no tenía ningún colaborador. Un tío que lleva 27 años, o sea, me pareció tan vergonzoso que a mí me da igual. O sea, yo, Antonio, podía estar en desacuerdo con él en decisiones técnicas, pero negarle que había estado 27 años allí, decir que no, este es un colaborador que pasaba por aquí. Paco, a mí aquello me pareció una auténtica vergüenza. Y al mismo tiempo exacto, y pedir, digo por tu parte, un reconocimiento a la altura de lo que había logrado. Hombre, claro, es que una cosa no quita la otra. Es decir, es que, o sea, si es que vamos, y yo luego cuando Antonio murió, es la única vez que mi columna ocupa 2 páginas enteras. Sí. Y es porque, yo expliqué, o sea, que nos habíamos llevado muy mal, que estuvimos 8 años sin hablarnos, pero 8 años sin hablarnos. Sí. Y no se pueden. No, es que ya como ha muerto ya todo era. No, pues mire, hubo muchísimos enfrentamientos, hubo muchas cosas negativas, hubo cosas malas, pero o sea, lo que no se le puede negar es que este hombre ha sido fundamental en el desarrollo del baloncesto español. Iba a Estados Unidos, hablaba con Luca Arneseca, hablaba con Dean Smith. Y sin él no hubiera sido posible el acelerón que pegó el baloncesto español en una serie de años, la modernización que alcanzó el juego del baloncesto de la selección española, y lo mismo yo creo que él fue, en algún momento fue el tapón. También es cierto que los juegos, el fracaso de los juegos, que fue un fracaso, hay que analizar que es que la selección estuvo sin entrenar una serie de semanas porque había una huelga de jugadores. Es un desastre todo aquello. O sea, con la ABP, o sea, que es que no todo... se lesiona Romay, o sea, hay una serie de circunstancias en las que no todo es culpa de un señor o de sus tácticas o tal. O sea, que es que la concentración de la selección española fue un auténtico desastre. Hablando, Paco, de relaciones, ¿cómo han cambiado con el paso de los años la relación de los medios con los jugadores? Porque entonces vuestra relación con los jugadores era muy cercana, era casi familiar en algunos casos, porque además viajabais. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo lo vivíais? Pues a ver, yo tenía el teléfono de casa de prácticamente todo el mundo. Y todo el mundo te cogía el teléfono. Aito tenía un contestador que era muy gracioso, que era soy Aito García Renés, tal, déjate un mensaje, pero si eres periodista, olvídate de que te devuelva la llamada. Pero no, a ver, viajábamos juntos, y entonces había otro tipo de relación. También el off the record también era sagrado. Y yo a la vuelta del famoso partido de la Recopa de Petrovic de los 62 puntos, yo vuelvo sentado con Fernando Martín. Entre los dos nos fumamos un paquete de 3 carabelas, que entonces fumaba yo 3 carabelas. ¡Qué maravilla! Nos fumamos medio paquete cada uno. Y me cuenta. Y digo, ¿de aquí qué puedo contar, Fernando? O sea, puedes contar lo que quieras. Y la portada fue los 62 puntos de Petrovic levantan ampollas entre sus compañeros. Ese era el titular y me acuerdo perfectamente. Pero claro, también aquí hay una cosa que digo y que ahora no se puede hacer.
primero, porque no te dejan viajar con el equipo, porque hay mil trabas, no sé qué, no sé qué. Pero hay una cosa, y es que se jugaban los partidos los miércoles o los jueves, las finales. Y entonces siempre habría trastienda. O sea, que ahora se juega un domingo y tienes que escribir y no puedes analizar y no puedes saber qué opinar. Pero claro, entonces volvías con los equipos en el viaje, pero igual que yo volví con Fernando Panadés, el año creo que fue 96, el año que pierde el Barça creo que es con Olympiacos, y con Djordjevic le dice a Ito con una voz que se oye bastante clara a los que estaban cerca: tú en una final a mí no puedes sentarme ni un minuto. Y eso sale reflejado en Gigantes. Que si eso pasa eso no se habría podido contar, o sea, el famoso tapón de Brankovic, pues pasa en un jueves y se puede contar con todo lujo de detalles todo lo que pasa. Si no, imagínate aquella final contado ese mismo domingo, cuando todo el partido en realidad se juega el domingo de madrugada. Esto para que se dé cuenta un poco la gente de la importancia de lo presencial. Es que han cambiado mucho las cosas. Totalmente. Claro, totalmente. Yo recuerdo, fíjate, ahora que dices, pero recuerdo que en el espléndido libro de Javi Maestro venías a decir que el periodo de mayor poso periodístico lo fechabas entre el año 88 y el 93. Y estoy de acuerdo, pero además como muy coherente con la cresta de la ola. Que empieza a terminar tras los Juegos de Barcelona. Pero llegan los 90. No vamos a entrar en la compra de un grupo italiano, luego unidad editorial. Pero ¿qué cambios mayores recuerdas de una época a otra? Porque poco a poco empiezan a desaparecer revistas como Básquet 16, Nuevo Básquet, Super Básquet. Qué voy a decir de los carruseles en radio. Pero Paco, qué cuesta abajo, lenta fueron y terribles fueron los años 90. Yo cuando la gente dice, qué bien, os habéis quedado solos. Dije, uy, increíble. Qué mal, nos hemos quedado solos. Mira, esto es como las calles estas que hay bares. O sea, si en una calle hay 30 bares, de lujo. Si en una calle hay solo un bar, mal va a ir nadie allá a ese bar. Esto es igual. Si un deporte de repente es capaz de tener 6, 7 revistas en funcionamiento, semanales, mensuales, tal, y de repente solo queda una, es que quien está mal no son las revistas, quien está mal es el deporte que contamos. Y luego, pues, de lo que me preguntabas, pues nosotros pasamos de vivir a sobrevivir. Y entonces la cosa es muy distinta. O sea, porque a medida que pasan los editores y la gente va dejando la revista un poco al lado, tal, pues Lola Lancibia y yo nos quedamos que era la directora financiera, nos indemnizan, los italianos se portaron maravillosamente, nos indemnizan bien, o sea, con lo que nos tenían que indemnizar por los años que llevamos trabajando, y nos venden la revista por 1 peseta. Pero claro, teníamos que poner, la revista tenía ya un recorrido, pero claro, había que conseguir publicidad, y cuando ibas a publicidad, que teníamos bastante en ese momento, estábamos en el grupo Unidad Editorial, y te decían, ibas a fulanito y te decían, bueno, esta es la revista que nos regalaban. Es que aquí era una página en El Mundo, una página en el Magazine, una página no sé qué, no sé cuánto, y os regalamos Gigantes. Papá. O sea, no solo estábamos a la par, sino que estábamos depreciados en el mercado. Eso es. Esta es la revista que nos regalan. Entonces, bueno, pues fueron 2 años y medio de una pelea, y además nosotros no teníamos nada detrás, porque a una editorial que tira muchísimos papel, como puede ser Hobby Press o luego Richol y Corriere de la Sera o Unidad Editorial, pues claro, compran papel en gran escala, van a la misma imprenta, pero claro, nosotros ¿quieres papel? Págalo por adelantado. ¿Quieres imprenta? Págalo por adelantado. ¿Quieres tal? ¿Y cuándo te pagaban a ti los anuncios? Cuando había, a 90 días. Claro. Te liquidaban lo que habías vendido a 90 días. La verdad es que debo decir que entonces teníamos una distribuidora magnífica y que se portaron maravillosamente con nosotros y que nos permitieron sobrevivir mucho tiempo, porque nos adelantaban, en vez de pagarnos a 90 días sin saber lo que se había vendido, porque hasta 90 días no hacen el recuento final,
nos pagaron a lo mejor a 30 o 60 días. Y luego hubo una persona que un momento determinado, que Gigantes esa semana ya no podía salir, me dio dinero de una manera absolutamente incondicional. Sí. Cuando yo había pedido ayuda, yo no pedía dinero, yo pedía ayuda a las instituciones, Sí, de Paco. hablar con vuestros sponsors, con vuestros patrocinadores, y que apoyen a Gigantes, que es que no estamos aquí para hacernos ricos, estamos aquí para ganarnos la vida como podamos, pero sobre todo servir al baloncesto. Estás hablando, Paco, de realmente momentos muy difíciles, momentos muy difíciles, muy decisiones Yo fui un muy día difíciles. al despacho de un señor que tenía fama de tacaño, que se llamaba Pedro Ferrandi, que no tenía nada que ver con la revista. Es más, en tiempos él colaboró con la otra revista, con Basket 16. Sí. Era mi amigo de Arízaga y de toda esta gente. Y tal. Y yo fui un día y yo tenía mucha confianza con él. Iba no sé, de las exposiciones que hacían de estas de fotografías, de tal, pues yo era uno de los jurados, tal. Yo me llevaba bien con él y se lo dije directamente. Digo, Pedro, necesito este dinero. Era bastante, porque si no salimos esta semana. No le dije necesito este dinero. Le dijo, necesito dinero. Me dijo, ¿cuánto? Le dije la cantidad, me firmó un talón y me dijo, toma. Ya me lo devolveréis cuando puedas. Dije, en cuanto nos pague la fotomecánica, en cuanto nos pague nos liquiden las ventas, yo te lo pago. Y efectivamente, cuando las ventas, se lo pagó y me llamó por teléfono y dice, pero Paco, que ya me habéis pagado. Digo, ya te lo dije, la verdad. Te lo di pensando que no me lo ibas a devolver nunca. Pues este era Pedro Fernández. Gracias a ese señor, a esa maravilla de entrenador y luego de directivo y de persona, pese a que tuviera fama de agarrado, pues él fue el que salvó a Gigantes en un momento en el que ninguna institución salvó a Gigantes. Y él lo salvó. Y gracias a eso pudimos seguir adelante. Así que yo le estaré, eternamente agradecido. Maravilloso, de verdad, porque, fama de inmodesto, de soberbio. Yo tenía también algunas conversaciones con él en la fundación. El personaje se tragaba a la enorme persona que había. Pero es que era mucha pose, lo de Pedro era mucha pose. Bueno, y con motivos, Claro. De todas formas, por ir terminando, es que al final fueron 28 años al frente de todo esto. 28 años, sí. 28 años. Claro. Este país tiende demasiado a las malas despedidas en muchos sectores. No sé ¿qué recuerdas un poco de toda tu larga etapa final, fíjate? Pues fue duro porque pasamos de un semanal a un mensual. Eso es. Y bueno, yo personalmente me quedé sin poder viajar a Shanghái, que nacía una de mis nietas. Fíjate. Por el lanzamiento de la revista aquella mensual, cuando empezaba el mensual. Y bueno, pues estuve 5 meses. La verdad es que fue duro porque llegábamos tarde a los cierres. Y yo, claro, que venía de un semanal con 100 páginas. Sí. Que no hubo un solo... salimos todos los martes durante 28 años. No hubo un solo día de retraso, jamás, por nada, ni por huelgas, ni por nada, no hubo un día. Y que llegábamos tarde y tal, y yo, a mí me costaba entenderlo aquello. Mira, yo creo que las cosas acaban cuando tienen que acabar. Sí. Yo le entendí. Además, yo nunca me quise apropiar de Gigantes. Es más, yo cuando me dicen, tú eres fundador de Gigantes, digo, no, yo no soy fundador de Gigantes. Yo empecé a trabajar en Gigantes en el número 1, que es muy distinto a ser fundador. Claro, yo no soy fundador de nada. Yeah. Lo fundó un señor que se llamaba Gómez Centurión, con la idea de un señor que se llamaba Manolo Vega, punto pelota. Yo lo demás, lo que he hecho ha sido trabajar semana a semana allí, unas veces como redactor, otras como redactor jefe y otras como director, pero nada más, nada más. Y bueno, yo creo que las cosas tienen que acabar cuando tienen que acabar, y aquello es un negocio, y cuando el editor de ese momento te dice, oye, pues mira, pensamos que sigas como
colaborando con nosotros, no sé qué, tal, pero yo dije, yo, ningún problema. O sea, y me dijeron, bueno, pues si quieres, decimos que ha sido de mutuo acuerdo. Digo, no, pues a mí me podéis decir perfectamente que me habéis despedido. Si es que yo no tengo, o sea, después de 28 años, yo no tengo que justificar nada. ¿Cómo voy a tener que justificar yo nada? Claro. O sea, no tengo que justificar nada. Y bueno, pues nada, o sea, se termina una etapa, adiós muy buenas. O sea, te lo digo sinceramente. A lo mejor, si yo lo que de verdad me obsesionaba durante muchísimos años era la idea de enterrar yo a Gigantes. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa idea sí me machacó durante muchos años. Claro. Pero luego, una vez que no, pues oye, perfecto, respiras y te digo, esa tarde me fui a cortar el pelo. Tengo poco, pero me fui a cortar el pelo. Bueno, pues, oye, pues. Yo cumplí mi parte, sí, señor. No, sí, señor. paso página, de verdad. Y ahora, cada vez que me llama David, yo encantado de colaborar con ellos. Y no tengo ningún rencor ni ningún nada. O sea, son cosas que las toma una persona en un momento determinado y ya está. Y hay que asumirlo. Y no hay que tomar las cosas por la tremenda, ni lo que me han hecho a mí con lo que yo he sido. No, yo he trabajado y punto. He sido honrado, he tratado de ser honesto y he trabajado. Que alguien considera que ya no soy necesario, oye, perfectísimamente. Vamos, ahora yo creo que está en las mejores manos posibles, que son las de David. A mí me parece un tío magnífico, creo que está haciendo una gran labor. Lo que ha hecho la revista con digitalizar toda la colección es una cosa increíble y vamos, impagable. Pues ahora vamos a hablar con él, claro que sí, Paco. Darle un abrazo. En algún momento, Paco, llegaste a imaginar, no ya solo cuando arrancáis, sino cuando estás metido en el proceso, ¿algún momento llegas a imaginar que aquello puede durar 40 años? No lo ves así, no lo ves nunca así, menos en una profesión como el periodismo y en una revista específica de un deporte, es decir, no, pero vas al día a día, vas a la semana a semana y bueno, yo vamos, encantado de que esté otros 40 años y me parece que lo merece el deporte y lo merecen los chicos y chicas que están trabajando allí. Sí, señor. Y yo de verdad te lo digo sinceramente, cada vez que me llama David, yo le digo, encantado. ¿Qué pasa? Que hay cosas, solo una vez que le dije, oye, pues mira, es que prefiero no, porque no conozco al personaje lo suficiente y para hacer algo de tal, pues prefiero no hacerlo. Y fue la única vez que yo creo que le he dicho que no. En las demás, todas las veces que me ha llamado, me ha tenido y me desempolvo tal, me empiezo, es que un papel, un folio en blanco, madre mía, esto va a ser increíble. Bueno, pues te pones, lo haces y con la mayor cariño posible. Pues vamos, suspendes un segundo la Dolce Vita, porque así te queremos imaginar ahora, Paco. No sé si echas de menos algo, algo. Mira, entré en un equipo en Autonómica Oro que hemos ascendido a Nacional. Estoy de coordinador en la generación del 2016 y 2015 y 2016 de la Federación Madrileña de Baloncesto. La semana pasada tuvimos a un torneo en la Caja Mágica, 48 jugadores, 48 jugadoras. No me aburro en absoluto. Y es verdad que no escribo, pero si es que yo el otro día que me dieron un premio en la Federación que madrileña, digo, es que en realidad yo primero fui jugador, luego entrenador, luego periodista, y los 28 años que estuve en Gigantes, que me los pasé maravillosamente, viví de Gigantes, porque fue mi alimento, pues yo fui también un entrenador que estaba en pedido de excedencia. Y 28 años después pues, me lié la manta a la cabeza y ahí sigo. Y bueno, pues es un veneno y una pasión. Y el baloncesto, pues yo le dije una cosa, y es que yo seguiré en baloncesto mientras tenga capacidad para aprender. Qué maravilla. Mientras tenga capacidad para aprender, seguiré en baloncesto. Bueno. Y hay mucha gente que me puede enseñar muchas cosas. Qué maravilla, Paco, si ya lo has dicho, veneno. Eso es lo que tenemos. Un bendito veneno. Bendito. Bueno, bendito ha sido escucharte. De verdad que ha sido un honor, un placer. Me enrollo mucho. No. Lo único es que tengo buena memoria, menos mal. Eso, que Dios nos la conserve. Paco, de verdad, un honor. Muchísimas gracias para nosotros. El honor siempre es para mí. Ha sido un verdadero placer el que poder escuchar, pues eso, un poco nuestros oyentes, cómo nace todo aquello que hoy ven. Pues eso, como el clima diario, ¿no? No, lleva mucho trabajo.
Hombre, que lleva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y Paco. muchísima suerte, ¿de acuerdo? De aquí en adelante. Y Esperamos. a vosotros también. Os sigo y os seguiré. Muchas gracias, Gracias, Paco. Un abrazo enorme. Un abrazo. David Sardinero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer y un orgullo estar por aquí con vosotros. Bueno, viniendo de Paco Torres y una etapa larguísima, pues vamos a dar ese salto en el tiempo con el actual director de Gigantes, que antes de dirigir, pues, en fin, es la parte un poco más desconocida de un David Sardinero, ¿no? Entonces cuéntanos cuándo entras en Gigantes, cómo fue aquello, qué sensación inicial tuviste, sobre todo cuál era tu papel, ¿no? Y qué recuerdos tienes de aquella primera etapa, de aquellos primeros tiempos, y así pues vamos engarzando una etapa con otra, con la tuya, con la actual. Vaya por delante, y esto lo sabéis vosotros perfectamente, que a mí esto me da un apuro tremendo y que mira que he hecho partidos, he narrado, he comentado y tal, pero el reverso siempre me da un respeto reverencial, de decir, me da un poco de tal. Por eso, sobre todo con vosotros, pero sobre todo con los oyentes, que al final son los que están acostumbrados a un productivo nivel de la hostia. O sea que, entonces, bueno, pues un poco por enganchar con Paco, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí que es diferente y que se entiende. Bueno, se entiende o se explica mejor con el salto generacional que se produce ahí, porque claro, al final yo soy de una generación parecida a la de Andrés, más o menos, creo que nos llevamos unos 2 años. Claro, nosotros hemos vivido Gigantes de otra forma ya a la que la han vivido ellos. Y ese es para mí el inicio de todo. Es decir, nosotros somos ya de una generación que prácticamente, aunque era un internet rudimentario, más antiguo, tal, los foros y tal, estamos en otra cosa. Andrés Gonzalo también, pero es un poquito más mayor que nosotros. Bastante. Pero ahí yo creo que se va a entender bien por eso, porque al final es una generación que yo creo que ya la NBA la ha vivido de otra forma, la ha visto, la ha podido ver, un poco con más condicionantes y tal, pero el que ha querido la ha visto, ha jugado a videojuegos, ha estado ahí un poco más cerca de la iconografía y de la imagen de NBA. Y entonces es un poco el gran salto entre Paco y yo, que lo hemos hablado alguna vez y que lo hemos comentado, que siempre decimos la broma de que yo soy el primer director más joven que la revista, porque es verdad que nosotros, Gigantes, lo hemos vivido de formas muy diferentes. Y al final, yo lo que noto al principio, y que es lo que sigo compartiendo con Paco cuando coincidimos, cuando nos convocan a cualquier cosa relacionada con Gigantes o en alguna presentación de un libro, cualquier evento así, es el respeto que hay hacia Gigantes y el respeto que yo tenía hacia lo que había pasado detrás, es decir, a todos los que han hecho Gigantes en algún momento de su vida, es decir, fotógrafos, un montón de gente, si nos ponemos a mirar que ha escrito en Gigantes, algunos que son ahora personalidades del periodismo con diferentes perfiles y en diferentes ámbitos, pero un montón de gente. Y entonces ya digo, yo entré ahí un poco al principio sin saber muy bien dónde estaba, sinceramente, es decir, por echar una mano. Estaba en ese momento César Nanclares, que fue el director que hubo entre Paco y yo, que estuvo, yo creo que fueron 2 años o así, 2 años y algo, y que en el fondo fue el que ideó la transformación de algo que era con un enfoque semanal y totalmente diferente a algo mensual, que era la única fórmula que tenía en ese momento de tener viabilidad, y es algo equiparable a otros proyectos como ahora hay en fútbol, pues como Panenka, Libero. Ahora hay una revista de Fórmula 1 también exquisita que se llama Frium. Bueno, no sé, hay diferentes modelos y todos van en esa línea. Entonces esa transformación se vivió ahí en ese momento, y yo, si me preguntas qué notaba, pues era eso, un poco de vértigo, sobre todo cuando ya fui un poco o di el cambio a director, y ahí sí que el vértigo total de decir, aquí este precipicio está muy alto, ¿no? David, muy buenas. Muy buenas, Andrés, ¿cómo estás? En algún momento estás contando ahí que notas vértigo, que la transición fue un poco rápida. ¿En algún momento tú, estando ahí dentro, piensas, oye, es factible que yo sea aquí director de Gigantes? Sí. ¿Lo piensas? Sí, todo el rato. De hecho, lo sigo pensando a veces en muchas ocasiones, porque, y vosotros me conocéis los dos desde hace un montón de años y tal, y esa sensación que ahora está de moda, eso del síndrome del impostor y todo eso, yo no creo que sea tan así, sinceramente, y que hay muchos rangos en esto, pero sí el decir, claro, yo tenía menos de 30 años, y es lo que te digo, claro, yo había vivido Gigantes de una forma, pues como una revista, como algo digo, pero pensaba que sí que se podía
adaptar algo como lo que veía, que es lo que en ese momento consumía más, que era ese tipo de publicaciones, incluso la revista oficial de NBA. Todo tenía ya un poco otra estética, otro diseño, que fue, yo creo, el principal cambio en esa transición. ¿Cómo surge aquella oportunidad, ese cambio tan grande, tan notorio? ¿Qué sientes en aquel momento? ¿Te da respeto aquel salto? Sí, o sea, al principio, claro, yo ya, como digo, iba a echar una mano, iba incluso simplemente a los cierres a ayudar a ordenar un poco a César Nanclares, a coincidir con, pues fíjate, todavía en esa época, al final, estaban como redactores, yo creo que Carlos Velasco y Fernando Martín todavía, y yo ya te digo, ahí simplemente no tenía una posición muy clara. Yo conocí a César de hace muchos años también de otros trabajos, simplemente coincidir en medios y en proyectos, y un poco era eso, que estaba todo todavía verde y por hacer, pero es verdad que había un punto de ilusión enorme de estar haciendo algo diferente a lo que se había hecho hasta ahora, que era muy bueno, pero que... Precisamente por eso, imagino que empiezas a pensar en darle tu sello al producto que vas a dirigir. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, eso lleva tiempo. No sé, ¿de qué forma lo intentas inicialmente? A ver, yo, más que un sello directo, decir, esto quiero que sea así, yo creo que fue un proceso el decir, a mí me encanta ver cosas, y eso Andrés lo sabe, coincidir, comparar en Estados Unidos, que hacen otras revistas, otras publicaciones, otras webs también, otros programas, estar todo el rato ahí mirando un poco, cotilleando un poco qué hacen por ahí, ¿no? Y ver, oye, esto me gusta, ¿cómo lo puedo adaptar yo? Y yo creo que como decía, ahí que se pisa un poquito, la parte del diseño sí que fue un cambio importante, y que las portadas tuvieran una identidad, que los reportajes, los diseños tuvieran una identidad, pero diferente a lo que se hacía, obviamente, porque fue un cambio, para que os hagáis una idea, se cambiaron tipografías, se cambiaron maquetas, se cambió todo. O sea, al final y esto todavía, de hecho, seguimos cambiando cosas y cada X tiempo se cambian, como en cualquier publicación. Pero claro, lo que en ese momento también dio vértigo, primero, que yo sí que pensaba que el mercado era un producto que luego ha cambiado mucho y han pasado ya muchos años, todavía desde el mensual, pero sí que, bueno, pues a ver cómo se hacía eso, ¿no? ¿Cómo se hacía una revista mensual? Porque la semanal estaba muy claro cómo se hacía, de tiempos, de procesos y tal, y de mensual era un poco más complicado, porque siempre decimos, incluso yo cuando hablo con alumnos, con estudiantes, que en alguna conferencia, en alguna charla, siempre pues explica los enfoques, es diferente, claro, no tiene nada que ver al final, pero luego hay que bajarlo al suelo y decir, vale, ¿y quién escribe? ¿Y quién hace esto? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo se paga? Que es algo importante en estos casos, el que todo estuviera remunerado y que todo tuviera una coherencia, y eso, bueno, pues todo eso es un proceso que es complejo y que muchas veces no tenemos tan presente. Siempre he pensado, David, que cada uno es un poco la herencia de los maestros que le van enseñando en el camino. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿De quién has aprendido o quién te ha inspirado durante todos estos años? Pues para mí, a hacer una revista, César fue el que nos enseñó el cómo distribuir los temas, cómo repartir las páginas, cómo coger un planillo y rellenarlo, que puede ser pues desde un especial Stephen Curry a un especial San Pablo Burgos y una edición de no sé qué. Es decir, al final ahí hay 1000 tipos de cosas. Pero a mí, a la hora de estructurar eso, tengo que decir que fue César, y que fue, bueno, pues luego lo que pasa es que de cada persona aprendes unas cosas. Hay gente que hace muy buenos reportajes, gente que hace muy buenas entrevistas, gente que hace muy buenos análisis, gente que cuenta muy bien historias, y yo ahí sí que podría decir diferentes personas, y vosotros obviamente también estáis por ahí, porque aunque hayamos coincidido sobre todo en tiempo, es que yo lo que tenía claro es que siempre he querido, y eso siempre intento que sea así, no es que yo haga más o que yo haga menos o que yo esté no, que esté lo mejor posible que pueda tener a mi alrededor. Es decir, la gente que mejor pueda hacer un análisis o que mejor pueda escribir, dentro de las posibilidades y del tiempo de cada persona y de un poco lo que cada uno pues pueda o esté dispuesto a hacer, obviamente. Pero siempre que estén
y es algo que he intentado hacer también en la web o y tal, pues intentar hasta donde puedo permitirlo, pues tener a gente que sepa de lo que habla al mayor nivel posible. Eso es un rasgo, yo creo, de los últimos años desde que entras en Gigantes. Tú has apostado por las grandes firmas, ¿no? En un mundo donde las noticias además han empezado a caducar cada vez antes. ¿Esto ha sido un interés empresarial, digámoslo así, o has sentido esa convicción porque lo diferencial, tenerlo, te daba ese acceso a otro tipo de público? Yo creo que es algo personal y que me han dejado hacer y que al final, bueno, pues ya casi muchos medios intentan tener alguna firma, pero es que es verdad que ha cambiado tanto el panorama entre 2013, 2012, 2014 y 2026 que ahora a mí lo que me da miedo es hablar del futuro. Pues, es decir, es que no sabemos, no yo creo que cualquier medio, hacia dónde va esto, bueno. qué va, pero no es que antes, me refiero, hacia dónde va todo. La comunicación, ya lo hicisteis vosotros en el programa especial. No tengo ni idea. Entonces yo en esto, cuando hablo un poco de estas cosas, sí que intento decir, yo he hecho esto, yo he creído en esto, en decir, pues primero apostar por gente joven y gente diferente a veces, gente que no tuviera, o intentar dar oportunidades a gente diferente, pero al mismo tiempo complementarlo con gente solvente, pues, o gente en la que confiara plenamente. Bueno, incidir un poco en esto, por el factor humano sobre todo, ¿vale? Esto de las firmas, o sea, los profesionales y colaboradores, pues claro, un director es también un coordinador de todas ellas. Entonces, ¿cómo es tratar? ¿Cómo es tratar con nosotros? Es fácil, es difícil, hay mucho de qué hay de lo mío. Es importante esto, que muchas veces es de las tareas más ocultas de un director que tiene que coordinar a tanta gente, ¿no? Y menos agradecido. Muchas veces es ingrato, eso te iba a decir. Muchas veces también yo creo que siempre se puede hacer mejor, porque a mí muchas veces me cuesta decir que no, o me cuesta, y muchas veces intento dejarlo estar para ver si se me ocurre alguna solución antes que decir un no, y eso a veces tampoco es la mejor solución, a veces. Entonces, bueno, es curioso porque yo también intento ser justo a veces. Pienso, bueno, esta persona ha hecho un artículo, pero hace mucho que no escribe y la última vez lo hizo bien, ¿y por qué no ha seguido escribiendo? Pero es que a lo mejor no he tenido ese espacio para esa persona. Claro. O ¿por qué no voy a dar una oportunidad a uno nuevo? Pero es que en el fondo quiero ser coherente con la gente que me ha respondido bien otras veces. Y al mismo tiempo, y porque no me haya gustado un artículo de una persona en un momento dado, ya significa que nunca más, tampoco es. Entonces sí, es un poco es jugar a entrenador malo, porque al final no tienes tampoco mucho margen muchas veces de tiempo, de espacio y tal, pero bueno, pues intentar un poco ser, sobre todo coherente, que yo es algo que creo que estamos perdiendo en muchos casos y luego el sentido común. Bueno, fíjate, David, que pues hombre, a Paco le podríamos haber preguntado por los inicios de Internet, cómo cambia el mundo, inicialmente poco a poco, pero luego ya, claro, es que tu etapa, no sé cómo decirlo, ya es de una Internet como más avanzado y de nuevos lenguajes, ¿no? O sea, las noticias, lo que decía Andrés, las noticias son más y sobre todo son más efímeras, ¿no? Y ahí lo digital ya ha ganado en toda tu etapa mucha fuerza, casi toda. Entonces, ¿cómo gestiona esto? Porque al final yo creo que es la gran cuestión. ¿Con quién compite? Compite con una jungla infinita. Entonces, ¿cómo gestiona esto el director de una revista de papel sabiendo que en muchos sitios el papel ya había comenzado a arder? Sí, yo, siempre pongo dos ejemplos. Uno es, si nuestra revista es una mierda, es decir, si no hay ni un artículo que se salve, que merezca la pena. No digo que haya 30 artículos de Pulitzer, pero que haya contenido bueno. Si la revista es una mierda, es imposible que alguien se meta en la web y espere ver tal, o espere apuntarse a un campus y piense que va tal. Sí. Pero lo mismo al revés. Si la web es un desastre y tiene un montón de errores, no se actualiza nunca, no tal, es complicado que tú le digas, no, pero es que luego tengo una revista que es la hostia. Vale, entonces ese es un punto de partida que dices, vale, hasta ahí todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? En decir, bueno, pues tienes que buscar un equilibrio y una línea más o menos dentro de que son productos totalmente diferentes. Pero luego entra el segundo punto que yo siempre intento explicar, es, vale, pero esto hay que pagarlo. Es decir,
Claro, a mí en la web me gustaría, y creo que hay margen para hacer cosas fantásticas, claro, y más firmas, más artículos, más colaboradores, eso es infinito, y sobre todo la web. Pero yo siempre he puesto la línea roja de decir, prefiero equipos pequeños, de gente con la que trabaje a gusto, que pueda ir creciendo, que si tiene que volar, pues volará, o cambiará de destino, o cambiará de trabajo, o cambiará de empresa, y yo me alegraré, pero hasta donde pueda pagarlo de una forma coherente, es decir, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y bueno, entonces, claro, jugar con esas dos líneas. Es decir, quiero hacer algo con una línea, pero al mismo tiempo tengo una línea roja que me lo está parando. Entonces, hasta donde pueda llegar, pues hasta ahí intentar hacerlo. Ese es un poco el punto de salida. Has hablado, David, has unido indirectamente el trabajo de la revista con el trabajo de la web. ¿Cómo se sostiene ese binomio? ¿Hay algún punto de inflexión, digamos, durante tu etapa en la que digas, bueno, pues tengo que dedicar más recursos aquí sí o sí, porque si no el equilibrio no lo puedo sostener? Sí. A ver, yo siempre he tenido la duda y creo que lo intento respetar más o hasta donde puedo, ese respeto al lector de papel, que creo que es diferente al trato que se le puede dar en un periódico diario. Sí. Es decir, alguien que está suscrito a una revista, que compra una revista, creo que tiene que tener cierta preferencia de acceso al contenido y que no se puede dar todo entero en la web al día siguiente. Pero también pensará cualquiera que oiga, pero es que en algún momento se puede aprovechar o porque solo lo pueden leer los que están suscritos a la revista, ¿no? Entonces, ahí sí que ha habido ese dilema que todavía es yo creo un debate sin resolver en Gigantes y en muchos medios, que es hasta cuánto compartes el contenido o si haces una pieza cojonuda en la web, esa pieza no tiene que ir ya en el papel en ningún formato. Y si has pasado sin pena ni gloria por la web, porque la web ya sabemos que funciona por algoritmos, por cosas un poco aleatorias a veces, eso ya no tiene ningún valor en la web, en la revista, aún siendo mejor que otras. Bueno, pues ese es el debate. Y en cuanto a recursos, yo creo que hay un mínimo o un mínimo que yo procuro poner en cuanto a contenidos, colaboradores, firmas, piezas, que creo que es imprescindible para hacer una revista digna, por lo menos o como a mí me parece digna. Menos, sí, pues podríamos. Nosotros, fíjate, la cantidad de artículos que se publican en la web todos los días. Si cogiera todo eso y lo metiera en una revista, tendría una revista. Claro, pero yo creo que hay que poner una estructura de diferenciar y un poco encajonar piezas o encajonar un poco contenidos por ser coherente, ya digo. Mira, esta es como preguntarte por nombres después de una larga trayectoria. Dices, bueno, no voy a empezar porque me voy a dejar. Pero, ¿y esos números emblemáticos en tu trayectoria como director? Porque algunos, seguro, o algunos, no sé si decirte portadas favoritas. Si vamos a entre historias ya, imagínate, ¿no? Pero si es algo que se te haya quedado grabado. Yo personalmente te digo que soy un amante de los monográficos, ¿no? Pero sí que tiene uno memoria de, a mí me encantó esto, como quedó, no sé, David. Sí, hay varias cosas ahí. Claro, los monográficos a mí me encanta hacerlos porque te permite alejarte de la actualidad totalmente, decir, venga, esto, y pensar esto, estructurarlo. Además, el proceso lo habéis vivido vosotros, es un poco repartir temas, enfoque, incluso pensar o pedir y tal. Pero claro, yo siempre digo que si algo es especial, si todo es especial, ya no es especial. Es decir, y nos pasa, yo hablo con la gente de Panenka, por ejemplo, y pasa un poco eso. Ellos usan la palabra dossier ahora, informe, un poco para que no te sea todo especial, pero sí que es verdad que los monográficos y los dossieres, informes especiales, a mí me encantan. Mira, es curioso, yo, por ejemplo, en mi habitación, aquí donde trabajo normalmente, no tengo a la vista ninguna portada de Gigantes. Y la gente dice, ¿por qué no empapelas tu pared con fotos de Gigantes y tal? Porque a veces me genera hasta una cierta presión o ansiedad de decir, a ver qué se me ocurre a mí dentro de 3 meses para hacer, o a ver esta portada fue la hostia, nunca más voy a ser capaz de hacer algo parecido. Entonces, no tengo ninguna portada a la vista, pero sí que números, por ejemplo, es que me voy a quedar con los monográficos también, seguramente. Sí. A mí el de Jordan me gustó mucho también por el contexto en el que fue complicado, fue unos primeros de teletrabajo, de pandemia y todo este
rollo. El de Kobe, porque es verdad que a mí generacionalmente, joder, claro, es que Kobe nos tocó mucho, además fue como un shock y de ponerte a currar así. Sí, lo fue. De decir, pero que paren no las es posible. máquinas, que hay que ir con No es esto. verdad. Es así. Además, literal, eso, literalmente, fue un domingo, recuerdo, yo estaba viendo en el cine Parásitos, no se me olvidará, y la revista de ese mes ya la habíamos terminado, yo creo que el viernes. Y una de las primeras llamadas fue a la imprenta, que estaba cerrada, por supuesto, un domingo por la noche, claro. Y ya me atendieron el lunes por la mañana, para ver si estaba impreso o no el número que era, que no sé, era algo de, no me acuerdo, algo de Zaragoza, me parece que era algo. Sí. Y por si se podía parar o hacer algo, y tuvimos que hacer un extra después, el mes siguiente, porque ese ya estaba hecho. Con lo cual ha habido varios ahí. Y luego, fíjate, yo siempre suelo decir una portada también curiosa, que es la del Mundial del 2019, sí. Porque yo siempre había pensado que nunca más, o que a mí nunca, mejor dicho, a mí como director me iba a tocar hacer una portada de un Campeón mundial ganado por España, sí. Porque claro, hubo el 2006 obviamente, pero nunca pensé que eso iba a repetirse y sigo pensando que no pasará, pero bueno, ojalá vuelva a pasar en alguno de los próximos. Has hablado, David, de una época un tanto oscura, creo que olvidada por todos a propósito, que es la pandemia. Gigantes sobrevive a la pandemia. ¿Cómo se plantea aquello desde dentro? ¿Cómo de difícil fue ejecutar ese plan para sobrevivir a una época de una incertidumbre tan total? Sí, el plan es que no había plan, claro. El plan fue pura supervivencia. Entonces, lo malo, que de repente pues se caen anunciantes. Yo en ese momento pensé que desaparecía cualquier tipo de medio de comunicación de este tipo así, porque decíamos, pero es imposible. Uh-huh. Y luego, al final, y a mí me preocupa mucho el resto de gente. Es decir, los compañeros, la gente que se dedica a meter las revistas en un sobre, la gente de la imprenta, y hubo que tomar decisiones ahí pendientes del BOE, de ver si imprimíamos, pero había kioscos, pero no se podía mandar a suscriptores. Y hubo un montón de situaciones delicadas y eso, no saber si podían abrir las imprentas o no, por ejemplo, o tenerlas ahí pero en nuestra oficina, pero no poder enviarlas a los suscriptores porque el correo no hacía envíos. Uh-huh. Y luego, sin entrar en que la parte de contenido e incertidumbre, desde el famoso micrófono de Gobert y todo lo que pasó fue una cascada de bueno, una película de terror. Que claro, entonces sí, es un recuerdo un poco amargo y lo bueno es que me sorprendió la gente cómo respondió, e incluso que pues oye, te reconcilia un poco con el ser humano a veces, el gente que no te pedía la revista o renovaban la suscripción, sí. Y le daba igual solo por aportar o por ayudar un poco. Hubo ese punto de solidaridad así en general, yo me imagino que con todo, y que a nosotros nos tocó por ahí, que yo creo que es complicado también que se repita como lo del Mundial, pase lo que pase, pero en este caso fue bonito, incluso gente que te decía, joder, la he leído en el hospital y tal, y bueno. David, habrá que recordar a la gente joven las veces que haga falta que Gigantes hizo una apuesta por digitalizar el pasado, por digitalizarlo todo, ¿no? Porque, claro, mucha gente joven dice, pues a mí me han hablado de aquellos números, pero ¿cómo puedo acceder a ellos? De verdad, que están ahí, que están disponibles en una iniciativa mastodóntica por recuperar vuestra propia historia, que es la de todos, ¿no? Que aquí habría que hablar también de cómo surge y cómo se ejecuta, porque aquí hay que imaginar a alguien escaneando página a página manualmente todo. Sí, además fue un servicio que se contrató a una fundación, sí. Pero que se pagó y que se hizo profesionalmente, sí. Y luego, sobre todo, la labor también de Javier Ortiz y de Nacho Doria, que lo catalogaron, que también me parecía casi más complicado eso de hacer que el puro escaneo. Pero todo esto al final, tú lo has dicho, fue una cabezonada mía, que ha costado dinero y que pues mucho nunca trabajo. Sabremos si es la mejor, si fue la mejor decisión empresarial o no, pero yo quería que eso, que yo lo veía, o sea, Gigantes ahora tiene 2 copias enteras de toda la colección. En ese momento tenía una que estábamos usando, que teníamos que usar a veces para consultar cosas, y si tú vas allí a la redacción, está ahí en unos archivadores, y se estaba yo notaba que se estropeaba. Digo, esto va a durar poco. Sí. Claro, digo, esto.
Entonces, claro, pensaba, si nosotros, que somos los que lo han hecho hace 30 años, ¿no? Lo tenemos así y tal, digo, ¿dónde están las colecciones? ¿Quién las tiene? Es complicado saber. Y sobre todo es eso, el pensar que eso es de todos. Es decir, es Gigantes, pero es que parte de la historia del baloncesto español en ese momento solo la tenía Gigantes. Puede llamar patrimonio, pero es así. Sí. Solo lo tenía, o solo está documentado, mejor dicho, en algunos casos por Gigantes. Entonces, sí, fue una cabezonada el escanear y el digitalizar y luego presentar un poco todo eso en la hemeroteca y digo, yo siempre me lo tomé un poco casi como legado, es decir, bueno, pues yo quería hacer eso y quería que no sé, que quedase de alguna forma guardadito y escaneado y cuidado. Y ya a partir de ahí, después de eso sí que pensé, bueno, ya sí que ahí noté he aportado algo de verdad a toda esta historia a todo el baloncesto español en general, en cuanto a que, bueno, como digo, que es que solo está ahí, entonces que no se perdiera, básicamente. Oye, la revista nace como revista, David, luego sumas una web, ahora tienes todo el mundo audiovisual, que de hecho es lo que empieza a mandar, ya son 3 focos de atención. ¿Cómo se planifica toda la gestión para llegar a todo? Sí, y las redes sociales y la parte de campus, al final yo al final me centro en la editorial y por ahí estamos en esta charla, pero claro, al final hay más cosas y hay bastante fuera de toda esa parte puramente de actualidad y el día a día. A ver, yo con un poco de incertidumbre en cuanto a que nunca sabes, como digo, hacia dónde va a ir esto. Y yo sí que tenía claro que yo veía que iba todo hacia ahí, obviamente, como cualquiera y como consumidor y como casi cualquier ciudadano ahora mismo del planeta. Ves vídeos, escuchas podcasts, ves análisis en YouTube, ves vídeos cortos en Instagram. Yo tampoco tengo TikTok, la verdad, pero entiendo que la gente los veo en autobús, que lo ven ahí, y ves a los chavales, pero claro, nunca tienes muy claro. Yo siempre pienso, joder, y nosotros o cualquier medio, que es algo que son preguntas que se hará todo el mundo, ¿tiene que llegar a todos? ¿O tengo que contentar solo a los míos, a los que ya tengo? ¿Tengo que llegar a más gente? ¿Pero para qué? ¿Y con qué? ¿Y de verdad tengo que llegar hasta al hijo de mi vecino que tiene 8 años? Bueno, pero es que a lo mejor ese chico luego puede ir a un campus y si no sabe lo que es Gigantes, pues a lo mejor no tiene ningún interés ni ya, claro. Pero entonces esas dudas están ahí y sin saber muy bien eso, hacia dónde va a ir o hacia dónde puede crecer. A mí me parece esa, David, perdóname, la cuestión más filosófica de todas. ¿Qué hacemos? ¿Nicho o hacemos mundo? Es lo que has dicho, ¿eh? Al final dice, bueno, es que tampoco dar la espalda a la realidad, pues si nos pasa a nosotros muchas veces en la elección también editorial de los programas. Y ahí tienes una importancia tú fundamental, como gran decisor muchas veces, ¿no? Pues esta pregunta tiene 2 vías, una económica y otra editorial. Sí, tal cual, porque antes me decías, cuando sale la web, ¿con quién compites? Claro, bueno, ahí había un montón de webs, había blogs, todos teníamos blogs, y muchos, y eso al final cualquier persona podía abrirse ya en ese momento un blog, incluso gente con mucho talento que hacía. Ahora cualquiera puede abrirse un canal de YouTube y cualquiera puede hacer un podcast, y claro, pero yo al final lo que intento aplicar es un poco lo que hablábamos al principio, pues esa misma filosofía, es decir, intentar hacer algo hasta donde pueda permitirlo lo mejor posible y a partir de ahí decir, bueno, pues pues si puede estar Gonzalo en la revista, pues quiero que esté Gonzalo en la revista. Si puede estar Andrés, quiero que esté Andrés. Si puede estar Rabinal, Sergio, Vallejo, cualquier colaborador habitual, me refiero, pues que esté. Entonces, al final, aplicar un poco la misma idea, pero esas dudas que planteas, el problema es que son dudas que tengo yo, por supuesto, y que muchas veces te quitan el sueño, y muchas dudas que me consta que tienen mucha gente pensante o que intenta pensar algo en todos los medios, nos guste más o nos guste menos. Sí, además de todo esto está el otro Gigantes, por llamarlo así, David, que es todo el tema de los campus, por supuesto, los modelos de negocio, las galas anuales que hace Gigantes. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Cómo de importante es ese otro lado de Gigantes para el lado editorial que tú manejas? A ver, yo creo que ahora mismo es imprescindible, y lo hablaba hace poco también con gente de Panenka, que también está haciendo
eventos, actividades alrededor de la marca. Igual que, por ejemplo, no sé, hay gente que saca una línea de ropa, bueno, pues al final todo el mundo lo que intenta es alrededor de una cabecera buscar formas de monetizar. Eso es el punto de partida, como cualquier negocio. ¿Necesariamente es malo o es bueno? Pues para mí no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Luego tú lo harás como lo mejor que puedas o intentando sacar el mayor beneficio. Pero es normal que una cabecera sea una marca. Yo siempre decía, por ejemplo, con Gigantes, que es como si cogieras una marca de galletas de hace 80 años y te dicen, nada, haz que eso sea vigente ahora. ¿Por dónde empiezas? Y hemos visto todos casos de muchas marcas que no lo han conseguido. Yo pongo ejemplo a veces de Don Balón, por ejemplo. Don Balón era una revista de fútbol que tenía un tirón de la leche, con calendarios y tal. Y en la transición pues no tomó buenas decisiones, en mi opinión, y acabó siendo un desastre. Entonces ahí pues perdió ese capital que tenía en cuanto a marca, pues en no sé cuántos años. Bueno, pues es importante y para mí sobre todo es necesario. Es decir, un proyecto solo, una revista sola en 2026 en un nicho no demasiado grande como es el baloncesto, obviamente, dentro que es un nicho importante y todo, y yo siempre lo defiendo. No sería nada sencillo, la verdad. Solo con la revista como tal, en papel. Y creo que eso lo entiende todo el mundo y es eso. Y si veis cualquiera de las que nos gustan, o por lo menos a mí, un poco por sensaciones. Ahora ya digo, está el ejemplo de FIUM, que es la revista de Fórmula 1, que es un proyecto de Víctor Abad, que lo está petando, la verdad. Yo no entiendo mucho de Fórmula 1, pero sé que le está yendo muy bien. Y oye, yo me alegro, porque él ha hecho lo contrario. Él tenía una comunidad digital y lo ha pasado a papel, lo cual eso sí que tiene mérito todavía. Sí. Así que, pero bueno, al final, y sobre eso también está haciendo actividades, está empezando a hacer cosas, así que ya digo que es algo que a mí me gusta también ver un poco alrededor lo que está pasando y la gente que le están yendo bien las cosas. David, hay mucha diferencia entre el sardinero que empezó y el actual. Es que esta es una muy típica de las entrevistas, un poco en profundidad, que es algún consejo que le hubieras dado, no sé, o que te hubiese servido. ¿O crees que es como decir que ha cambiado del primer David al actual, que ya tiene un pozo importante como director de la revista? Sí, luego además yo tengo esa parte personal que la sabe prácticamente todo el mundo, que al final yo tengo parte de mi vida en Bilbao, yo soy de Madrid, pero vivo a caballo y mi familia está aquí en Bilbao. Hemos hecho el itinerario al revés, David. Sí, exacto. De hecho, nos habremos cruzado en algún camino por la 1. Sí. Pero sí, a ver, yo antes, por ejemplo, me presionaba muchísimo, y eso creo que con Andrés incluso hemos coincidido muchas veces de pasarnos portadas y yo dudas. Y me presionaba muchísimo con eso. Siempre buscaba, y ya en algún momento tuve que aflojar, de decir, David, es que no, igual ya está. O sea, siempre puedes cambiar cosas y probar en rojo y en azul y en verde y en amarillo y con una letra más grande y con la letra. Eso con la parte de diseño. Y con la parte de contenido, pues yo creo que sigue siendo la misma línea coherente de intentar, pues eso. Y sí que aprendí que si tú ayudas, o sea, te portas bien con la gente, un poco los compañeros, los intentas cuidar, no sé, ya digo, no que aprendan de ti, porque muchas veces aprendes tú de ellos más, pero sí que intento, pues eso, que prosperen y que si les va mejor, sean Gigantes o sea fuera, pues va a ser mejor para ellos y que va a ser mejor también seguramente para mí el que la gente que está a tu alrededor crezca y no les hagas tú ni mucho menos pequeños. No sé si te has parado a pensar en todo este tiempo, que ya es bastante que llevas como director, pese a la juventud, David, qué es lo mejor de estar ahí dentro, qué es lo mejor de ser el director de Gigantes. ¿Te has parado alguna vez a pensarlo? Mira, ahora pensaba otra cosa que ha cambiado también, el cómo vives los partidos, el cómo vives que antes sí que, pues, joder, podías tener esa presión de a ver, ¿qué es mejor? ¿Esto para que haya un quinto partido? ¿O esto para que, o así vendemos más revistas? ¿No? Y llega un punto en el que relativizas todo y dices, mira, si es que yo ni tiro de tres, ni defiendo a nadie, ni... Se llama de formación profesional y es normal, David. Y a mí me encanta el ciclismo y disfruto con el ciclismo y con el baloncesto, pues es diferente. Pero bueno, entiendo que por ahí va la película, sí. David, una última por nuestra parte.
¿qué te gustaría que pasara? Porque es muy lógico preguntarte por el futuro vamos, es un debate, pero ¿qué te gustaría que pasara? Y fíjate que hemos pasado un poco por alto pues el asunto del modelo de suscripción, que hay que recordar a los oyentes que lo tienen. Pero ¿por dónde te gustaría que pasara el futuro relacionado con Gigantes? Sí, también lo he pensado muchas veces. Yo sabes que sobrepienso casi cualquier cosa que me pasa alrededor. Y sí que creo que hay varias. Yo no sé qué va a pasar con los kioscos, con la venta si la revista dentro de X tiempo será bimensual, trimestral. No tengo ni idea, ni seguramente nadie sepa. Si la web, si haremos un canal de YouTube con 200 millones de programas o de podcasts, no tengo ni idea. Yo si pudiera pedir algo, sería que haya más directores de Gigantes, por un lado. Es decir, que te sucedan. Que haya alguno que me sucedan, ojalá, y que no mañana, pero me refiero que haya más. Y luego sí que me gusta, sería un gustazo que a mí me vieran como yo veo a Paco, o con el respeto que yo veo a Paco y como creo que es mutuo. Claro. Eso sí que me haría ilusión, fíjate, el decir... a mí me hace mucha ilusión cuando escucho a Paco, incluso cuando tiene un mínimo elogio, eso sí que me llena un poco y me emociona, y porque yo a él, es eso, ¿cómo le veo a él? Entonces, si pudiera elegir que pudiera ver eso al revés y que dijeran, joder, David lo hizo guay, aunque estuvo ahí el tiempo que estuvo, o pues algo aportó. Y igual que un lector, o cuando alguien me dice, es que mi padre lo compra, tal, eso... Este tipo de cosas están ahí. Eso sería muy buena señal. Pues David Sardinero, ha sido un placer. Era un poco la idea que teníamos por dos visiones, del mundo de la vida y por supuesto de Gigantes, que era nuestro gran protagonista en este último programa. David, muchísimas gracias, ha sido un placer y muchísima suerte en ese futuro que desconocemos. Muchísimas gracias a vosotros y sabéis que siempre es un orgullo caminar con vosotros y coincidir en el formato que sea y en el escenario que sea. Siempre estaremos ahí. Muchas gracias, David. Un abrazo, David. Enorme. Un abrazo. Un abrazo. Andrés, si te parece, por terminar vamos a recordar la promo de esta semana. Porque simplemente por ser oyentes del Reverso tenéis un descuento exclusivo en la suscripción digital de Gigantes. Con el código ELREVERSO 2026 podéis disfrutar de un año de suscripción por solo 11,95. Toda la información, como siempre, en la descripción y en el enlace si nos escucháis desde YouTube. Así que lanzaos a por ellos. Pues Andrés, toca despedir, ¿no? Un año más. Y ya van 10. Bueno, yo ahí he perdido la cuenta. Lo único que puedo decir, y perdóname porque me sale un poco de la entraña, que últimamente estoy sacando unas cuantas entrañas, lo que toca. Pero no sé, dices 10. Desde luego ha sido el año más difícil de todos. Como sabéis, Andrés, pues ha estado comentando en NBA, en Prime y bueno, por si no conocéis la logística, pues ha tenido que desplazarse unas cuantas veces a Barcelona. Entonces, el proceso habitual, el nuestro, que es el más misterioso de todos, pero que conlleva apilar documentación, gestionarla, montar, citarnos, vernos y grabar, y sobre todo ajustar fechas para poder seguir agarrados a la brocha de la actualidad, ha sido muy complicado. Pero hemos conseguido rematar una temporada más, como siempre. Bueno, ha sido la 10ª temporada. A mí sí me gusta pensarlo y recalcarlo porque hay que darle valor. Que sean 10 temporadas haciendo esto me pone muy feliz, muy contento, la verdad. Da vértigo mirar atrás, Gonzalo, ver más de 300 capítulos hechos, sobre todo con todo lo que representa a nivel de trabajo, como dices, cada uno de ellos. Pero me produce mucho orgullo. Orgullo también por la comunidad que se ha ido gestando alrededor de todo esto, Gonzalo, con tanta y tan buena gente compartiendo el camino con nosotros. Si algo merece la pena de verdad es hacer feliz a toda esa gente que nos va acompañando. Yo creo que es la mayor de nuestras suertes y será siempre la mejor de nuestras garantías para continuar. Habrá que apostar mucho más, Gonzalo, por los que de verdad han estado y están ahí siempre, que son ellos, son los oyentes, que sois mucho más que oyentes para nosotros, de verdad os lo confesamos. En parte nuestra razón de ser por pensar que un contenido así no solo es posible, sino que se convierte en un hábito para mucha gente. Gracias a todos esos oyentes y gracias como siempre a ti, Gonzalo. Sigue siendo un auténtico privilegio poder compartir esto contigo en lo profesional y sobre todo en lo personal, y en paralelo
Además, te confieso haber podido disfrutar del paso que diste este año, porque yo he comentado NBA, pero tú también. Ay, Andrés, has de verdad. cumplido una vieja aspiración y eso me ha puesto realmente feliz. Es que nada me hace más feliz en el fondo que el hecho de que le pasen cosas buenas a la gente que merece que le pasen cosas buenas. Y tú eres uno de ellos, Gonzalo. Pasado un gran verano todos, os contaremos novedades que las habrá e importantes. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por estar como siempre al otro lado. Yo, ¿qué queréis que os diga? Me encantaría deciros, os esperamos próxima temporada, el próximo mes de octubre. Yo ahora mismo no lo sé. Entonces, bueno, si de algo podemos estar seguros es de que vamos a intentar todo lo posible, ¿vale? Y por supuesto, desearos a todos lo más importante, un feliz descanso y un feliz verano. Gracias y un abrazo.